Listo. Bueno, buenas noches a las alumnas y a los alumnos de la Universidad Santander. Me presento, soy la licenciada Evelyn de los Santos Bojorquez. Soy su asesora jurídica en esta clase de licenciatura de Derecho Civil 1. El motivo de esta clase es para abordar los temas más importantes que nosotros tenemos a lo largo del desarrollo de esta materia. Es importante primero que nada que ustedes sepan que su servidora tiene el correo institucional para estar en comunicación con ustedes, el cual es evsantos@unisan.edu.mx. Bien, aclarado este punto, también es importante primero que nada decirles que nuestra materia tiene una duración de 4 semanas, por lo cual esta termina el 9 de septiembre de este año, 2022. Por ello siempre los invito a que los contenidos de los exámenes y la plataforma y todas y cada una de las actividades y los portafolios que nos piden puedan ir avanzando para evitar dilaciones al momento de pues terminar la asignatura. Bien, como su nombre lo indica, vamos a entrar en materia. El derecho civil es una de las ramas más importantes de esta profesión. Todo abogado, generalmente, sobre todo que se trata de una de las materias más concurridas en materia de poder litigarlas, es el derecho civil. El derecho civil se encuentra dentro de esta gran clasificación que nosotros tenemos dentro del derecho privado. El derecho privado no es otra cosa más que aquel conjunto de normas jurídicas a través de las cuales el Estado no funge directamente como parte jurídica. Es decir, en el derecho privado, el Estado solamente forma parte como árbitro, vigilando siempre el cumplimiento por parte de ambas partes, en este caso de las personas que celebran un acto jurídico, y lo que hace el Estado es vigilar el cumplimiento de las normas y las reglas que se tengan para poder llevar a cabo sin que exista transgresión a ningún derecho por ninguna de ambas partes. Bien, aclarado este punto, es importante que yo les pueda comentar acerca de cuáles son algunos de los temas más importantes dentro del derecho civil. Como nosotros sabemos, el derecho civil puede tener diferentes intenciones. En el derecho civil vemos cuestiones de contratos, obligaciones, incluso en algunas ocasiones testamentos, adopciones, obligaciones dentro del matrimonio, así como la disolución de este vínculo matrimonial. Pero sobre todo también estamos a la investigación de todos y cada uno de los actos jurídicos que se lleven a cabo conforme lo establece el derecho. Veo que está conectado un compañero, licenciado Carlos Chavarría, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Bienvenido a la materia. Muchas gracias. Una disculpa, no es que voy manejando. No se preocupe, compañero. Aquí yo digo la clase y si usted tiene alguna duda, cuando usted pueda, pues puede hacérmela saber. ¿Sale? Ok, gracias. Bien, entonces, como decía, ¿cuál es el objetivo de esta videoconferencia que tengo con ustedes? El objetivo es poder compartir el conocimiento primero que nada, tanto ustedes aprenden de mí como yo aprendo de ustedes, y obviamente tocar los temas más importantes dentro de esta asignatura. Primero que nada, es importante retomar un poco el hecho de que nuestro derecho, especialmente el mexicano, tiene sus antecedentes en esto que nosotros llamamos derecho romano. El derecho romano es aquel que se instituye a través de este gran poderío y este gran imperio que formaron los romanos, ¿no? Ellos son los primeros que tienen esta inquietud de poder establecer el derecho. Acuérdense que incluso actualmente nosotros tenemos palabras claves en derecho que tienen un origen latín. ¿Por qué? Porque estos devienen precisamente de Roma y en ese momento era la lengua que predominaba. El derecho civil entonces se instituye en estos momentos en Roma, por lo cual
el objetivo principal dentro de esta civilización romana era establecer los derechos y las obligaciones de la sociedad. A esto llamamos nosotros algo que se llama paterfamilias. Estoy segura que lo hemos escuchado en otras asignaturas. El paterfamilias era el padre de familia, como su nombre lo indica. ¿Qué significa esto? El padre de familia era la persona que tenía la batuta, que tenía el poder de tomar decisiones dentro de la tribu. Era él quien decía quién iba a ser el próximo heredero, con quién se iban a casar, cuáles eran las obligaciones de cada uno de los hijos. Entonces, tenemos esta figura del paterfamilias, tenemos la figura del filius. Filius significa hijo, también de origen latín. El hijo mayor dentro de una tribu era el que tomaba el mando y las riendas de esta familia una vez que fallecía el paterfamilias. Entonces, muchas de las figuras jurídicas que nosotros tenemos actualmente en el derecho civil es consecuencia precisamente de estos antecedentes en Roma. Y bien, pues aclarado este punto, entremos entonces en materia. ¿Qué es el derecho civil como tal? Bueno, en ese entonces en Roma se le decía derecho civile, así se decía, ¿no? En el latín. Este derecho civil lo que busca es establecer el conjunto de normas jurídicas a través de las cuales los particulares, bajo la observancia del Estado, es decir, de la autoridad, cumplen con derechos y con obligaciones. Generalmente en este derecho civil existen dos partes, una actora y en este caso pues una persona que es quien tiene el deber de cumplir con una obligación. Hablamos, por ejemplo, de los contratos de arrendamiento, que son parte de este derecho civil. En el arrendamiento tenemos al arrendatario y al arrendador. El arrendatario es la persona que renta un inmueble y el arrendador es quien pues percibe ese beneficio, ¿no? De poder gozar temporalmente de un inmueble. Bien, entonces, en este punto, primero que nada, es importante poder distinguir dos figuras que son muy importantes en derecho, el acto jurídico y el hecho jurídico. Primero que nada, vamos a entrar a hablar de lo más sencillo. En este caso es el hecho jurídico. El hecho jurídico es un fenómeno natural, es una situación que no es previsible, es una situación que está lejos del alcance de la voluntad de nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, cosas muy sencillas de los hechos jurídicos que tienen trascendencia en la cuestión legal son las guerras. ¿Por qué? Cuando un país entra en guerra, nosotros sabemos que en automático quedan suspendidas todas las garantías individuales hasta que el conflicto bélico cese. Esto significa que es una situación, un fenómeno sociológico que está fuera del alcance de los particulares. Nosotros en un hecho jurídico únicamente no nos queda más que acatar las reglas que se nos establecen. A diferencia del acto jurídico. El acto jurídico es la celebración de contratos y obligaciones, donde en este caso ambas partes, podemos hablar de un acreedor, por ejemplo, y de un deudor, se obligan a cumplir con derechos y obligaciones, donde en un contrato de arrendamiento ambas partes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. El contrato de matrimonio, ¿no? Nosotros lo romantizamos, pero el matrimonio al final de cuentas es un acto jurídico de origen civil. Ambos contrayentes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Es decir, la diferencia entre el acto jurídico y el hecho jurídico necesariamente radica en la voluntad. En el acto jurídico yo estoy consciente de la celebración de ese contrato, de esa obligación. En el hecho jurídico no es mi voluntad, es un caso fortuito, es algo que está fuera de mis manos. Bien, y entonces en este punto también es importante hablar de que existen diferentes tipos de actos jurídicos. Ahorita los vamos a ver más explicados en un video.
pueden hablarse de actos jurídicos onerosos y gratuitos. Onerosos quiere decir aquellos que persiguen un lucro, un interés económico. Y también puede hablarse de un acto jurídico gratuito, el cual no tiene ningún costo. Por ejemplo, en el hecho de un acto jurídico gratuito, podemos hablar de la donación. La donación es un acto jurídico a través del cual una persona, mediante su voluntad, expresa el hecho de traspasar los derechos de una cosa, de una propiedad, de un inmueble, de un bien a otra persona sin ningún costo. Entonces, por eso hablamos entonces de donación. Es un acto jurídico gratuito. A diferencia, por ejemplo, de un contrato de compraventa, por ejemplo, podemos hablar de compraventa de un inmueble, compraventa de un vehículo, etcétera, ¿no? En este sí hay un lucro, un fin económico. Yo te cedo la propiedad, te cedo los derechos a cambio de que tú, deudor, me pagues un lucro económico que yo voy a establecer a través de un documento formal, hablando en este caso de contratos. ¿Sale? Existen actos jurídicos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Como su nombre lo indica, si hablamos de unilaterales, significa que es celebrado por una sola persona. Si hablamos de bilaterales, son dos partes. Y si hablamos de plurilaterales, significa que son varias las partes que celebran el contrato. ¿Sale? Hablamos también de actos jurídicos instantáneos, es decir, que se agotan en el mismo momento. Hablamos de actos jurídicos que se agotan con el pasar del tiempo. Estamos hablando de contrato, bueno, de actos jurídicos traslativos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues traspasa cierto tiempo para que estos puedan llevarse a cabo. Por ejemplo, así como existe el contrato de compraventa, existe el contrato de promesa de compraventa. ¿Para qué se hace la celebración de este contrato de promesa de compraventa? Para que en determinado momento, en este acto jurídico, se estipule de manera específica el periodo que tendrá que pasar para que una persona pueda al fin acceder a tener todos los derechos de un inmueble o de una propiedad o de una cosa, ¿no? Entonces, para poder hablar un poquito más acerca de este tema, voy a compartir con ustedes un video donde de manera explícita y precisa hablamos un poco más de esta clasificación y de la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico, ¿ok? Sí considero que para parar el video por alguna situación que yo tenga que explicar, lo voy a hacer, ¿sale? Pero esto es con el objetivo de que quede un poco más claro. Entonces, ahorita comparto la pantalla. Todos estos videos, este material que voy a compartir el día de hoy, va a quedar disponible en nuestra plataforma para que ustedes puedan ya compartirlo con mayor precisión. Bien. Solo un segundo para poder compartir con ustedes también. En este caso, el video. Los hechos jurídicos en largo senso o en sentido amplio abarcan los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos. Primeramente, los hechos jurídicos, ya en sentido estricto, son todo acontecimiento natural del hombre que produzca consecuencias de derecho, consistentes en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, obligaciones o situaciones jurídicas concretas. Como nos damos cuenta en la definición, los hechos jurídicos se clasifican en hechos naturales y hechos del hombre. Los hechos naturales, a su vez, se subdividen en hechos simplemente naturales y hechos naturales relacionados con los hombres. Los simplemente naturales son todos los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. Por ejemplo, una persona que está segura de que se pierde la conciencia, genera consecuencias de derecho porque alguien está obligado a pagarle el seguro a la persona que aseguró tal parcela. Los hechos naturales relacionados con los hombres son hechos biológicos relacionados con el ser humano que originan consecuencias de derecho. Por ejemplo, en el nacimiento, la vida o la muerte. Porque
porque desde que nace a una persona se le tiene que registrar en el registro civil. Los hechos jurídicos del hombre se subdividen en hechos voluntarios, involuntarios. Los voluntarios se dividen en lícitos e ilícitos. Los lícitos son aquellos hechos voluntarios que, produciendo consecuencias de derecho, se ejecutan sin dolo o culpa y no violan ni son contrarios a ninguna norma del derecho o a las buenas costumbres. Por ejemplo, la persona que va a comprar unas pinturas a la tienda es un hecho jurídico lícito, porque no va en contra de ninguna norma. Los ilícitos son aquellos hechos voluntarios que se llevan a cabo con dolo, culpa, falta de previsión, así como aquellos que por sí mismos o por las consecuencias que producen violan o son contrarios a las normas jurídicas o a las buenas costumbres. Por ejemplo, cuando alguien decide que va a destruir la propiedad privada, es un hecho voluntario ilícito, porque se hace con dolo y genera consecuencias jurídicas con la persona afectada. Ahora pasaremos a los hechos involuntarios, que son cuando el sujeto produce consecuencias jurídicas sin tener intención de ello. Por ejemplo, un sujeto que conducía un automóvil a exceso de velocidad y que por una falta mecánica, la cual le impidió controlar el auto, atropella a dos personas provocándole lesiones. En este caso, no existió la voluntad de lesionar a las personas, pero como pasó, generó consecuencias de derecho, aunque tampoco el sujeto buscaba generar dichas consecuencias. Por último, el hecho jurídico que se ejecuta contra la voluntad del sujeto pasa cuando éste lleva a cabo el hecho a causa de una coacción irresistible por hallarse privado de la libertad, cuando se ve obligado por caso fortuito o de fuerza mayor. Por ejemplo, alguien que es amenazado a punta de pistola para que destruya la propiedad de un tercero. Lo relevante aquí es que el sujeto protagonista del hecho está siendo obligado a ejecutar una acción contra su voluntad por el tercero. Por su parte, el acto jurídico es una declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias jurídicas, las cuales pueden consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Aquí es importante un punto que considero importante aclarar. ¿Cuál es esta situación del acto jurídico? Para que un acto jurídico sea una obligación, un contrato o cualquier otra afectación que nosotros tengamos a nivel legal, es importante hablar siempre de la voluntad. Cuando la voluntad existe, no hay ningún problema ni ningún impedimento para que entonces el acto jurídico sea 100% válido. Cuando encontramos nosotros esta, ¿cómo le podríamos decir? Este pequeño inconveniente. Este pequeño inconveniente lo encontramos nosotros cuando necesariamente resulta que no existe la voluntad del sujeto. Al no existir la voluntad del sujeto, esto significa que entonces nuestro acto jurídico, si por alguna razón nosotros tenemos y visibilizamos esa situación de que hay un vicio de la voluntad, significa necesariamente que estaremos totalmente impedidos y ese acto jurídico, aun cuando se lleve a cabo, va a ser declarado nulo. ¿Por qué? Es decir, sin ningún efecto, sin ninguna consecuencia jurídica. Porque entonces estamos hablando de que hay vicios de la voluntad. Y vamos a hablar de los vicios de la voluntad un poquito más adelante, los cuales son dolo, error, mala fe. Es decir, las personas no son 100% honestas al momento de llevar a cabo la celebración del acto jurídico. Un ejemplo que es muy común y desgraciadamente sucede en nuestro país es que se celebran actos jurídicos y contratos donde alguna de las partes no sabe leer ni escribir. Entonces, si tú, por ejemplo, como deudor, no sabes lo que estás firmando y además no sabes cuáles son las cláusulas a las que te estás sujetando ese contrato, entonces este se encuentra viciado. Es decir, hay una situación de mala fe cuando la otra persona sabe que puede haber consecuencias jurídicas que tú desconoces ante esta condición especial de no saber leer ni escribir. Entonces, de inmediato, se llama algo que se llama nulidad de los actos jurídicos. ¿Sale? Eso para que lo tengamos siempre muy en cuenta. Si no existe una voluntad expresa
y real de parte de ambas partes, entonces nosotros podemos caer en una nulidad de un acto jurídico. El acto jurídico, como lo indica el video, tiene varios objetivos: crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Es decir, desde que el acto jurídico se celebra, este trae una consecuencia jurídica para ambas partes. Ambos adquieren derechos y también adquieren obligaciones. Un acto jurídico puede pertenecer a varias clasificaciones. Puede ser gratuito, puede ser bilateral y puede ser instantáneo. Hablamos, por ejemplo, de uno de los actos jurídicos más comunes, que en este caso es la situación de la herencia. Esta es gratuita porque no tiene ninguna consecuencia económica, es decir, quien deja el testamento no le va a cobrar a la otra un lucro. Es bilateral porque hay dos personas involucradas en este acto jurídico, que es la persona que testa y en este caso el heredero, ¿ok? Y también es un acto jurídico instantáneo porque se agota en el mismo momento en el cual este se celebra, claro, con consecuencias jurídicas a largo plazo cuando la persona fallezca, ¿sale? Entonces es importante tener esto en cuenta, que existen actos jurídicos que pueden revestir de diversas características. Bien, voy a continuar con el video para que terminemos este tema. Por ejemplo, un contrato de trabajo de una persona expresa su voluntad de trabajar en los términos y donde otra persona expresa su voluntad de contratar a la primera en los mismos términos. Los actos jurídicos se clasifican de distintas maneras. Primero, bilaterales y plurilaterales, que responden al número de las declaraciones de voluntad dentro de dicho acto. Por ejemplo, el testamento es después tenemos la clasificación, actos jurídicos, y estos son los actos que producen efectos después de la otra vez el testamento. El tercero son los actos jurídicos intervenidos, y estos solo se celebran cuando la persona está viva, y por ende sus efectos se desarrollan en esta condición. Por ejemplo, una compraventa, ya que necesariamente tiene que hacerse en vida. La tercera clasificación son los actos jurídicos, los cuales son los que requieren una forma especial para que la ley les reconozca la ley. Por ejemplo, por otra parte, están los actos jurídicos no solemnes, los cuales no requieren una forma preestablecida. Por ejemplo, una donación de bienes. Las siguientes son los actos jurídicos lícitos y los ilícitos. Los lícitos son aquellos que al efectuarse no lesionan ninguna norma. Por ejemplo, los actos jurídicos ilícitos son los que al efectuarse lesionan normas jurídicas. Por ejemplo, el contraer matrimonio por segunda vez cuando no se resuelve el vínculo matrimonial con la esposa o esposo. Hay muchas cosas más que saber de los actos jurídicos, pero el objetivo de este video es entender las diferencias y conceptos esenciales entre hechos y actos jurídicos. Por último, para reforzar y dejar claro, lo explicaré de una forma muy sencilla. Tenemos tres cosas. El hecho jurídico, en lato sensu, es todo lo que hace una persona, porque está hablando de un sentido amplio, globalmente. Ahora, en sentido estricto, es un acontecimiento, algo que pasa, algo que cambia o modifica la realidad. Por ejemplo, una persona destruyendo la vida en parte de un tercero, porque ella no quería que se cambiara. El acto jurídico simplemente es la declaración de voluntad que se hace con el propósito de generar consecuencias jurídicas. El ejemplo más simple de esto es el matrimonio, porque simplemente declaras tu voluntad de que sí te quieres casar, y esto con el objetivo de generar consecuencias legales como tener el estatus de casado o los diversos derechos y obligaciones que nacen con el matrimonio. Bien. Eso fue a grandes rasgos la explicación de la diferencia entre hecho jurídico, acto jurídico y la clasificación de los actos jurídicos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, Lee? ¿Me alcanzó a escuchar? Hola, Lee.
Ok, creo que está un poquito ocupado el link. Entonces vamos a seguir con los siguientes temas que marca precisamente nuestra plataforma. Esta es una de ellas. Quiero decir también que obviamente nuestra asignatura es bastante amplia y pues estos derivarán precisamente de pues cosas que son bastante diferentes, ¿no? Y que pues obviamente es importante que ustedes conozcan como temas básicos. También vamos a hablar de algo que se llama persona. En derecho existen dos tipos de personas, persona física y persona moral. Esta situación de persona, precisamente esta figura, también tiene una connotación de antecedente en el derecho romano. Para el derecho romano, la persona proviene del latín personare, que no es otra cosa más que en aquel entonces utilizaban máscaras en la celebración de las obras de teatro y pues en estas obras de teatro decían la persona, pero precisamente se referían a la máscara que utilizaba el actor. Entonces, por eso nosotros hablamos de persona. Persona en nuestro presente, en el derecho mexicano, tiene estas dos connotaciones y clasificaciones, la persona física y la persona moral. La persona física es aquella que de manera particular tiene características específicas, tiene derechos, tiene obligaciones, tiene atributos, entre ellos una nacionalidad, un domicilio, un estado civil, etcétera. ¿Ok? Entonces, también dentro de la clasificación del derecho, nosotros hablamos de la persona moral. La persona moral es el conjunto de personas físicas que buscan un mismo fin. En este caso podemos hablar de una asociación, una sociedad, una empresa, una institución. Esas son las diferencias de personas físicas y personas morales en el derecho. Cada una tiene sus propias características y pues también cada una tiene sus propias obligaciones. Nosotros sabemos que si somos personas físicas o personas morales, de acuerdo a cómo estemos dados de alta en el SAT, todos tenemos obligaciones fiscales. Otra de las particularidades que nosotros necesariamente compartimos es que ambas personas, tanto físicas como morales, tienen un domicilio establecido, tienen una nacionalidad establecida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La persona física tiene necesariamente un estado civil, es decir, soltero, casado, divorciado, etc. Mientras que la persona moral no tiene esta característica del estado civil. Ahora bien, la persona física tiene un nombre y tiene un apellido. Por ejemplo, su servidora, Evelyn de los Santos Bojorques. O sea, ese es mi nombre con apellidos. Y entonces hablamos que la persona moral no se le llama nombre, se le llama razón social. Podemos hablar, por ejemplo, de PepsiCo. PepsiCo es el nombre de Coca-Cola como persona moral, ¿no? Y ya después, pues obviamente ya vamos a ver la nomenclatura, si es SADCB, que es una sociedad anónima de capital variable, si es una sociedad de responsabilidad limitada, SRL, si es una sociedad, una asociación civil, por ejemplo, pues en este caso es AC. Entonces, dependerá del tipo de persona moral de la que estemos hablando, de eso dependerá precisamente la terminología que se utilice después del nombramiento, en este caso, de la razón social de la persona moral. ¿Sale? Bien, entonces, como decía, en esta celebración de pues estos actos jurídicos, es importante hablar de cuáles son los vicios de la voluntad. Los vicios de la voluntad pueden ser varios: mala fe, error, dolo, pero todos y cada uno de ellos nosotros hablamos entonces de que existe un elemento que puede impedir precisamente que se celebre un acto jurídico de manera adecuada, porque si nosotros caemos en alguno de estos vicios de la voluntad, entonces quiere decir que no estoy 100% segura, que no estoy 100% actuando
mediante conciencia, ¿sale? A veces puede ser por presión incluso de los familiares. Un ejemplo muy común y pues muy importante es cuando nosotros hablamos de una herencia, de la celebración de un testamento. ¿Por qué? Porque se tiene que comprobar que efectivamente la persona se encuentra, pues ahora sí que en un estado de salud mental bien y que además no existe presión ni coacción por parte de ninguno de los integrantes de la familia para poder llevar a cabo la celebración de esta voluntad. Acuérdense que incluso cuando se tienen dudas y se impugna el testamento, lo que se hace es que a través de un peritaje de dactiloscopía, nosotros, pues, perdón, de caligrafía y también de dactiloscopía de ambas, podemos establecer si la firma autógrafa es auténtica o si bien se encuentra, pues, falseada, ¿no? Por así decirlo. Bien, entonces ahorita vamos a hablar de los vicios de la voluntad para poder tener un poquito más claro cuáles son estos vicios y precisamente qué es lo que tenemos nosotros que evitar en estos vicios del consentimiento. ¿Sale? Bien, voy a compartir la pantalla una vez más para poder tener un poquito más de explicación clara acerca de estas partes. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? Las consecuencias de su existencia en un acto jurídico. Comenzamos. Es usual que todo contrato dentro de las cláusulas finales se deja establecido que dicho contrato no se suma a hipótesis de vicios del consentimiento. Sin embargo, exactamente, ¿qué son los vicios del consentimiento? Bueno, el consentimiento es la expresión de que expresa modificar o extender un derecho o obligación. Bien, aquí quiero hablar de algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad expresa y la voluntad tácita? La voluntad expresa es aquella que se encuentra contenida de manera formal en un documento. Esto quiere decir que hay un contrato con la firma autógrafa de una persona, mientras que la voluntad tácita es aquella que no se encuentra expresada en ningún documento. Es decir, solo basta con decir sí o decir no. En los contratos, obviamente, en la celebración de cualquier tipo de acto jurídico de obligación o de contrato, necesariamente se suele solicitar que se trate de una voluntad totalmente expresa. Es decir, que haya un documento que así lo avale y que haya un documento que así lo acredite. Ahora bien, los vicios del consentimiento son aquellos que de forma dolosa logran tener el consentimiento para crear, modificar o extinguir una obligación sin que el consentimiento se conceda de forma plena. Se establece que los vicios del consentimiento son el error, la violencia y el odio. Por eso, en términos jurídicos, el error es la idea inexacta, poner los datos en relación al acto jurídico realizado. Esta idea inexacta puede tener sobre la naturaleza del objeto o su identidad. También se considera error de derecho relacionado a la legislación aplicable o su interpretación. El error conlleva la nulidad del contrato. Sin embargo, dependerá del tipo de error si esta nulidad será relativa o absoluta. Si el error recae sobre el objeto del contrato, puede conllevar su nulidad absoluta. Si el error recae sobre una porción del contrato, puede surtir sus efectos y llevar una nulidad relativa, lo que no invalida del todo el acto jurídico. Ahora bien, cuando una de las partes induce a la otra al error, se considera dolo. Este vicio conlleva también una nulidad atendiendo al grado de error al que se induce. El dolo no solo se contempla en todas partes, sino también del tercero que le lleva a obtener el consentimiento. Por ejemplo, un asesor inmobiliario que por vender un departamento de uno de sus clientes promete o vende por lo que no cuenta con las características
reconocidas por la ONU. De esta forma existe una inducción a la voz por parte del mujer. La violencia. El consentimiento obtenido con violencia es nulo absolutamente. Sin embargo, esta violencia se puede considerar como aquella fuerza física o amenazas que implican la pérdida de la vida, honra, libertad o salud, ya sea propia del cónyuge o de uno de sus familiares. Cuando se reclama una medida por violencia, se cuenta con un plazo de prescripción de 6 meses que se cuenta desde que ha cesado el consentimiento. Y bueno, nuestro video se acabó. Si te gustó esta noticia, no olvides dejar tu like. Bien, entonces, como hemos visto, existen diferentes tipos de vicios de la voluntad o bien del consentimiento, y entonces lo que nosotros queremos es evitar a toda costa que cualquiera de estos elementos pueda surgir a la vida de un acto jurídico, porque entonces vamos a asumir consecuencias legales que puede pues consistir en derecho civil. No existe privación de la libertad, pero sí multas. Estas multas pues pueden ser exorbitantes si nosotros desgraciadamente caemos en alguno de esos elementos en la celebración de un contrato o bien de una obligación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay que evitar a toda costa que nosotros podamos caer en cualquiera de estos, pues digamos, errores, dolos, mala fe, etcétera. ¿Sale? Bien. También es importante que nosotros hablemos de algo que se llama, y es muy importante en este caso, hablando ya de derecho civil, algo que se llama parentesco. Yo sé que parece algo muy, muy simple y que obviamente pues van a decir, pues el parentesco es la familiaridad que tenemos entre personas. Sí, pero el parentesco en derecho civil puede definir muchas cosas. Esto puede definir quién es el que tiene primero el derecho, por ejemplo, a poder heredar. Podemos hablar en este caso de un hijo, de una hija, bueno, primero que nada, esposa, esposo, hijos, y posteriormente, pues, cualquier otra persona agregada precisamente a la familia y que se pueda acreditar que haya un parentesco. El parentesco puede ser sanguíneo y por afinidad, ¿sale? Consanguíneo quiere decir de manera ascendiente o descendiente, de manera directa, y en este caso por afinidad son aquellos en segundo grado. Hablamos, por ejemplo, de cuñados, primos, sobrinos, o sea, una serie de línea parental que se tendría que seguir necesariamente para poder descartar la posibilidad de quién es la persona que tiene precisamente este parentesco, en el caso de una herencia, de poder tener acceso a este derecho. Y también voy a compartir con ustedes entonces este video para hablar más a fondo acerca del parentesco. ¿Qué tal? Hola, bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema de derecho familiar muy relevante, ya que de esta figura se deriva la mayoría de los derechos y obligaciones de esta materia. En este video te voy a hablar sobre el parentesco, definición, tipos y cómo se relaciona con otras figuras. Así que, comenzamos. Comencemos por definir el parentesco. Y de acuerdo con la definición que nos da el diccionario jurídico, el parentesco son los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Ahora, la ley reconoce 3 tipos de parentesco: la filiación, la afinidad y el civil. El parentesco por filiación es el que se da por consanguinidad, es decir, aquellas personas con las que se comparte un vínculo de sangre, como padres e hijos. El parentesco por afinidad es aquel que nace con el matrimonio, tanto entre los cónyuges como entre sus familias. El parentesco civil es aquel que surge con una adopción. Y como hemos visto en el video anterior, esta adopción puede darse de forma simple, dando lugar solo a derechos y obligaciones entre adoptado y adoptante, o la adopción plena, que implica un vínculo cual si se tratase de parentesco por filiación. El parentesco es una de las figuras más importantes del derecho familiar, ya que de estas se desglosan derechos y obligaciones como guardia y custodia, alimentos e incluso
sucesión legítima. Ahora bien, es importante saber respecto a este tema lo que es el grado de parentesco. Ya usualmente se escuchará que el parentesco se mide en líneas ascendentes, descendentes y colaterales. Para lo cual, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se mide esto. Las líneas ascendentes son padre, madre, abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. Se cuenta su grado desde el primer vínculo sin contar a la persona. La línea descendente son hijos, nietos, bisnietos, también así sucesivamente. E igualmente se cuenta su grado desde el primer vínculo sin contar a la persona directa. La línea colateral se cuenta buscando primero el parentesco en común y de ahí hasta la persona directa. Por ejemplo, un primo hermano es un pariente colateral en tercer grado. Esto es importante de conocer, sobre todo en materia sucesoria, ya que el grado de parentesco puede implicar el derecho a heredar de forma legítima o no. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue útil, bien. Entonces, como hablamos en este caso, pues obviamente el parentesco forma una situación muy importante para poder entonces descifrar en algunos casos, como lo decimos en el parentesco, por ejemplo, de la herencia, saber quién es la persona que por línea familiar, por línea de parentesco, va a tener este derecho, ¿no? Va a poder gozar de este derecho. Entonces, de esto también se trata la cuestión civil, de hablar entonces de cuál es el tipo de parentesco, familiaridad, línea consanguínea que nos une entre una persona y otra. También es importante hablar, en este caso, entrar a este tema que nosotros llamamos la sucesión legítima. La sucesión legítima es bastante amplia. La sucesión legítima será aquella a través del cual una persona, por medio de la voluntad expresa, dice a quién le va a ceder los derechos, las propiedades, pero también obligaciones, dentro en este caso, por ejemplo, de una herencia. Entonces, también vamos a hablar de esta parte que es muy importante. Voy a compartir igualmente la pantalla con ustedes para poder hablar entonces de este tema. Una disculpa, pero ya ven que YouTube pues tampoco deja de hablar en este caso de los anuncios, ¿sale? Entonces, ahorita que empecemos el tema, me salto los anuncios. Bien. En esta ocasión veremos un tema de mucho interés. Este video tratará sobre la sucesión legítima. Se procurará abordar este tema desde el punto de vista que aborda tanto la teoría como la práctica con algunos ejemplos. Empezamos por definir a la sucesión legítima como la sustitución por causa de muerte de una persona de la titularidad de su patrimonio, el cual es transmitido a los sujetos que determine la ley. Ahora bien, la sucesión legítima se lleva a cabo cuando no existe una disposición testamentaria, o bien la disposición testamentaria que haya sido hecha queda modificada por alguna razón, ya que en todo momento la voluntad del testador respecto a sus bienes quedará por encima de lo que determine la ley. En este supuesto, entonces, la sucesión legítima no puede llevarse a cabo cuando existe un testamento válido. La sucesión legítima tiene un lazo estrecho con el parentesco, y su forma de definirlo, tratarlo y llevarlo a cabo, ya que la sucesión legítima se determina en relación del parentesco y el grado de parentesco que se guarda en relación con el tecuyo. Es importante saber que el parentesco se divide en parentesco consanguíneo, por afinidad y civil. Definamos entonces al parentesco por consanguinidad. La doctrina lo define como un vínculo jurídico existente entre las personas que descienden de un mismo progenitor. El parentesco por afinidad es aquel que se ha derivado del matrimonio, e incluso en algunas legislaciones se le concede este parentesco a los concúbinos. Cabe hacer la aclaración que el parentesco por afinidad no es incluido dentro del parentesco apto para heredar, salvo el propio derecho reconocido entre cónyuges y concubinas. Finalmente, el parentesco civil es aquel que se ha derivado de la adopción, donde entre el adoptado y el adoptante se tiene este vínculo. Ahora bien, ¿cuándo se aplica la sucesión legítima? La sucesión legítima aplica cuando en un momento determinado no existe disposición testamentaria. Sin embargo, la ley contempla también que en este tipo de sucesión aplicará cuando el testamento sea nulo o haya perdido su validez. 2. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. En este caso,
La sucesión legítima aplica para aquellos bienes que el testador no haya incluido en su testamento, respetándose la disposición testamentaria en lo que respecta a lo demás. 3. Cuando en el testamento se imponga una condición a un heredero y dicha condición no se cumpla. 4. Cuando a falta de heredero sustituto, él o los herederos fallecen antes del autor de la sucesión, o bien él o los herederos repudian la herencia o son incapaces de heredar. Ahora bien, se va a explicar de acuerdo al Código Civil Federal cómo se va dando la sucesión de acuerdo al grado de parentesco. Primeramente vamos a explicar lo que es la sucesión de los descendientes. La sucesión se da para los descendientes de cuyos se consideran partes iguales entre estos. En aquellos casos donde debe un descendiente de ulterior grado, se considera la herencia por estirpe, y en aquellos casos donde posea la herencia de concubina, le tocará la misma porción que a uno de los hijos. Ejemplifiquemos lo anterior. Raúl estuvo casado con Pedro, quien solo se dedicó al hogar y se casó por separación de bienes. Fallece dejando 2 hijos, María y Pedro. Pedro tiene 2 hijos, Carmen y Sofía. Pedro fallece antes de realizar el trámite sucesorio de Raúl, por lo que con los integrados les tocará una parte de bienes de la siguiente forma. De la universalidad de bienes de Raúl a Pedro su familia su presidente que corresponde a un 33.33%, que dependerá obviamente de que Pedro no fuente con patrimonio más grande del que tuvo Raúl en vida. A su hija María le corresponde otro tercio de la masa hereditaria y respecto del tercio restante de los derechos hereditarios de Pedro, estos pasan a manos de sus hijas, Raúl y Sofía, a las cuales el tercio que corresponde a Pedro se dividirá entre las dos, y este sería un ejemplo de una sucesión legítima con sucesión por estirpe. Ahora, la sucesión para los ascendientes se da con la condición de que el de cuyos no haya tenido descendencia al momento de su fallecimiento. No obstante lo anterior, se puede dar la sucesión entre ascendientes de cuyos y la cónyuge o cónyuge superficial. Cuando se pasa una adopción, es decir, el de cuyos fue adoptado y estuvo casado, en este caso los ascendientes tienen derecho a un tercio de la masa hereditaria y los 2 tercios restantes corresponderán a la cónyuge o concubina del de cuyos adoptado. También, cuando el de cuyos no fuera adoptado en ninguna medida de matrimonio, no haya tenido descendencia, corresponde la mitad de los bienes a sus ascendientes y la otra mitad a su cónyuge superficial. Ejemplifiquemos lo anterior. Juan fue adoptado por Rodrigo y Marta. Juan se casó con ella bajo régimen de separación de bienes. Y al cabo de unos meses fallece sin poder tener hijos con ella. Durante su vida, Juan compró una casa. Ahora, de dicha casa corresponderá una tercera parte de su valor a Rodrigo y Marta, y los 2 tercios restantes corresponderán a ella. Las reglas para la sucesión legítima de 2 cónyuges han sido explicadas parcialmente en puntos anteriores. Sin embargo, para reafirmar la información, se mencionará que el cónyuge superficial heredará por sucesión legítima cuando éste carece de bienes o cuando sus bienes no igualen a la porción que pueda corresponder a los descendientes de cónyuge. Así entonces, podemos decir que cuando existe afectación de la sociedad conyugal sobre la universalidad de bienes de la masa hereditaria, la cónyuge superficial no tiene derecho a heredar, sino únicamente a que sea respetado su derecho de conformidad. Ahora bien, la regla anterior no tiene aplicación cuando la sucesión se dará entre ascendientes o colaterales y la cónyuge superficial. Es importante mencionar que las reglas de la sucesión para la cónyuge superficial también aplican para la sucesión entre concubinos. Ahora bien, la sucesión entre colaterales. La sucesión entre colaterales se da a falta de descendientes o ascendientes de vínculos. La ley establece que los hermanos o sobrinos colaterales hasta el 4º grado heredarán ya sea por cabeza o por estirpe. Ahora bien, para conocer el grado de parentesco se cuenta a partir del entroncamiento que se tenga en común hasta el parentesco que corresponda. En el caso de los colaterales no existe parentesco en el 1er grado, ya que se cuenta primero la línea de entroncamiento común y posteriormente al pariente más cercano. Es decir, un hermano es pariente en 2º grado, un sobrino es un pariente en 3er grado, un primo hermano es un pariente colateral en 4º grado. Evidentemente, en este sentido, no implica que todos sus parientes tengan derecho a una porción de la masa hereditaria, puesto que la ley también piensa que los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Ahora bien, cuando los colaterales concurren a solicitar derechos hereditarios junto con el cónyuge superficial o concubina, a los colaterales corresponderá la tercera parte de los bienes de la masa hereditaria y las 2 terceras partes restantes corresponderán a su cónyuge o concubina. Ejemplo material.
Diego estuvo casado con Ana. Diego fallece y no tuvo hijos en común con Ana. Los padres de Diego fallecieron antes que él. Diego tuvo dos hermanos, Cristian y Diego. Sin embargo, Cristian fallece antes de que se hicieran los trámites sucesores de Diego. Cristian tuvo dos hijos, sobrinos de Diego. En este caso hipotético, a Ana corresponde heredar 2/3 partes de la base hereditaria de Diego. A su hermano y a sus dos sobrinos corresponde el tercio restante de la masa hereditaria, lo mismo que la por cabeza corresponde 16.66% para llenar y el otro 16.66% se dividirá por estirpe entre los dos sobrinos de Diego, correspondiendo a la correspondiendo un 8.33% de la masa hereditaria de Diego. Y bueno, esto sería todo este video. Si les gustó y fueron de utilidad. Este es un poquito más complicado poder entrar en este tema de la sucesión legítima. Sin embargo, es importante que ustedes lo conozcan como profesionistas del derecho. Como dije al inicio, el derecho civil es una de las materias, de las clasificaciones más acudidas, en este caso, en materia de abogacía. El derecho civil, junto con el derecho penal, son las materias que más utilizamos en esta sociedad, dada los actos jurídicos que celebramos entre particulares y que pues en muchas ocasiones pues tenemos este conflicto y estos problemas. Es importante mencionar uno de los temas más importantes que se abordaron a lo largo del video. Supérstite significa sobreviviente, es decir, el familiar que le sobrevive al decuyus. Decuyus en este caso es la persona que pues fallece, ¿no? Que pues desgraciadamente pierde la vida. Entonces, en resumen, para una sucesión legítima se necesita que no haya un testamento como tal y que se pueda acreditar el grado de familiaridad y de parentesco que tengamos entre una persona y otra. Y además de eso, a qué tipo de familia vamos a pertenecer, si es consanguínea, si es civil o bien si en este caso pues es también por afinidad. Esta sucesión legítima puede ser hacia arriba, es decir, por parte de ascendientes y hacia abajo por parte de descendientes o bien en línea colateral, que son personas pues familiares políticos en segundo grado, ¿no? Hablábamos de sobrinos, hablábamos de primos. Entonces, en ese sentido, siempre es importante tener claro que puede haber esta posibilidad porque pues desgraciadamente en muchas ocasiones pues no podemos necesariamente poder verificar todas las consecuencias jurídicas que va a traer la muerte de una persona. Por eso siempre es tan importante tener y acudir a realizar este acto jurídico llamado testamento, porque es solamente así a través del cual vamos a garantizar que pues no haya problemas ni heredemos conflictos entre familia, que es una de las cosas más comunes en el derecho civil, donde pues las personas necesariamente tienen que desgraciadamente pelear ese derecho. Bien, y por último vamos a hablar también de una figura muy importante, considero que esta tiene precisamente también su raíz y su antecedente en Roma. La patria potestad. La patria potestad es instaurada como una institución jurídica que precisamente tiene sus antecedentes en Roma y es adoptada por varios países a lo largo del desarrollo de la sociedad. Estas que regulan las relaciones entre los padres y los hijos. ¿Ok? Antes generalmente solo se le decía que la patria potestad la tenía el padre, ¿no? Hablando en un sentido estricto, en un sentido donde pues no existía esta igualdad entre hombres y mujeres. Pero actualmente nosotros tenemos ese derecho, tanto hombres como mujeres, es decir, padres y madres, de poder ejercer la patria potestad. La patria potestad se puede perder por dos situaciones. Una es el fallecimiento o la pérdida de la vida de alguno de los padres, sea padre o madre, y segunda, por medio de una sentencia de un juzgador civil y familiar que así lo designe. Son las dos únicas formas en las que nosotros podemos perder necesariamente la patria potestad. Mientras esto no suceda, seguimos siempre ejerciendo la patria potestad. La patria potestad es, en este caso, los derechos y las obligaciones que tenemos como padres para con nuestros hijos. A diferencia de la guardia y custodia. La guardia y custodia es algo que se adquiere y que en muchas ocasiones está
delimitado por una resolución civil, una sentencia de parte de un juzgado familiar. ¿Por qué? Porque la guardia y custodia es quien se decide quién de los dos padres es el más apto para poder tener convivencias o definitivamente vivir con el niño o la niña. Si nosotros como padres o madres no cumplimos con los requisitos que nos establece el Código Civil, entonces nosotros perdemos esta guardia y custodia y solamente tendremos derecho a visitas supervisadas y en determinado momento y lugar. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan presentes que hay una diferencia entre patria potestad y entre guarda y custodia, que es una de las más importantes también en derecho civil y es una de las más peleadas en materia familiar. Pues bien, como lo dije, nuestra materia es bastante amplia, pues son temas que pues prácticamente ahorita les dije las situaciones y los conceptos más importantes, pero es importante que ustedes puedan ir avanzando en sus actividades en la plataforma para poder concluir nuestro curso de manera adecuada. Entonces quedo pues a su disposición. Los videos que el día de hoy vimos en esta clase las voy a compartir en la plataforma y de todas maneras quedo a su disposición en el correo institucional que dije al inicio o bien a través de la retroalimentación de la plataforma. De mi parte es todo y fue un gusto poder estar con ustedes para poder abordar estos temas. Que tengan muy buenas noches. Gracias.